Juan Rivera despertó antes de que el sol asomara en el cielo de Madrid. La luz gris apenas iluminaba las calles empedradas mientras él se preparaba para enfrentar otro día en la escuela. Aquel día no era diferente a los demás, o al menos eso pensaba. La mochila le pesaba un poco más de lo habitual, tal vez porque tenía un concurso de debates a la vista o quizá por la prueba de historia que había estudiado toda la noche. Nada que no pudiera manejar. Carmen, su madre, ya estaba despierta. Aunque la casa de ambos no pasaba de ser un modesto apartamento en el centro de la ciudad, su madre le daba un sentido de hogar y cada mañana era igual. Carmen hacía el café, Juan tomaba algo rápido antes de salir corriendo, y luego los dos se despedían con un abrazo apretado, un gesto de amor incondicional que Juan conocía bien. A esa hora, el barrio aún estaba en calma, con las tiendas cerradas y las calles vacías. Solo el sonido de sus pasos sobre el pavimento roto rompía el silencio. Los demás adolescentes aún dormían, y Juan disfrutaba del pequeño respiro de soledad antes de que el día lo arrollara. Su mente estaba llena de preguntas sobre su futuro. ¿Sería capaz de hacer que su madre estuviera orgullosa de él? Esa era su mayor motivación. Pero el destino tenía algo más preparado para él esa mañana. Mientras avanzaba por la acera, el sonido distante de las sirenas cortó el aire. Juan detuvo su paso, mirando hacia el frente. Luces rojas y azules parpadeaban en la distancia, reflejándose en las vitrinas de una ferretería. Un coche patrulla estaba detenido, y varios policías se movían alrededor de una ventana rota. Se escuchaban murmullos y voces, pero Juan solo los observó por un instante antes de seguir caminando. De repente, una voz grave y autoritaria lo detuvo en seco. «Manos donde pueda verlas». Juan apenas tuvo tiempo de procesar lo que sucedía antes de que un policía, un hombre de rostro severo y con el nombre Cordero en su placa, se acercara a él. Sin pensarlo, sus manos se alzaron, obedeciendo el instinto de no hacer nada que lo pusiera en peligro. «¿Qué está pasando?», preguntó Juan. Su voz sonaba tranquila, pero su corazón latía con fuerza, tratando de entender por qué lo detenían. «No juegues al tonto», respondió el sargento Cordero, mientras le apresaba la muñeca con una fuerza que hizo que el dolor le recorriera el brazo. «Tenemos pruebas. Estuviste cerca de la tienda cuando fue robada y coincides con la descripción del sospechoso». Juan intentó explicar, pero Cordero no le dejó hablar. Lo empujó hacia el coche patrulla, sin darle tiempo a reaccionar, y lo obligó a entrar. El metal frío de las esposas le mordía las muñecas. La adrenalina corría por sus venas, y lo único que podía hacer era tratar de mantener la calma. «¿Qué está pasando?», murmuró otra vez, pero nadie le respondió. El coche patrulla se deslizaba por las calles de Madrid como un animal cazador. El silencio dentro del vehículo era ensordecedor. Juan estaba inmóvil, sus manos aún esposadas, y el dolor en sus muñecas era insoportable. La mirada fija al frente, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir, mientras el sonido del motor se convertía en un susurro lejano. Cada kilómetro que recorrían parecía durar una eternidad. Cuando llegaron a la comisaría, el olor a humedad y a metal viejo lo golpeó como una ola. Juan fue arrastrado hacia una sala fría, donde lo obligaron a sentarse en una silla de metal. Los policías se movían alrededor, como si él fuera solo otro número en la lista. Nadie le explicó nada. Ningún momento de compasión. Poco después, un hombre entró, con una mirada cansada y un traje arrugado. «Soy Carlos Delgado, tu abogado», dijo, sin siquiera mirarlo directamente. «Te ofrezco un trato. Si aceptas declararte culpable, evitarás un juicio. Probaschen, servicio comunitario, es lo mejor que puedes obtener». Juan lo miró, incrédulo. ¿Declararse culpable de algo que no había hecho? La idea le parecía absurda. «No voy a hacer eso», respondió, su voz temblando ligeramente. Delgado suspiró y se dejó caer en una silla frente a él. «Mira, muchacho, no hay pruebas suficientes para defenderte. Lo que tenemos es la palabra de un oficial experimentado y un vídeo de mala calidad. Es tu palabra contra la de ellos». Juan cerró los ojos por un momento, sintiendo la opresión en su pecho. La sensación de impotencia lo invadió, pero algo dentro de él resistía. No podía dejar que le hicieran esto. No iba a permitir que lo encerraran por algo que no había hecho.
Mientras el abogado le explicaba las implicaciones de un juicio, Juan pensó en su madre. ¿Cómo le explicaría todo esto? ¿Cómo podría enfrentarla si todo salía mal? Pero sabía que no podía rendirse. No ahora. De repente, una idea cruzó su mente, una chispa en medio de la oscuridad. ¿Y si luchaba por su inocencia? Sabía que no podía contar con su abogado, pero tal vez podía encontrar una forma de demostrar que no era culpable. En ese momento, tomó una decisión. Lucharía, no por sí mismo, sino por su libertad, por su futuro, por su madre. Esa noche, Juan no pudo dormir. Se tumbó en la cama, mirando al techo, sin poder apartar los pensamientos que le martillaban la cabeza. El trato ofrecido por su abogado rondaba su mente, pero cada vez que lo pensaba, la indignación lo invadía. No podía aceptar algo tan injusto. No podía dejar que un sistema tan corrupto lo destruyera solo porque era más fácil culpar a alguien como él. Al día siguiente, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Fue a la biblioteca de la escuela, un lugar que usualmente evitaba, pero que en ese momento le ofrecía una oportunidad. Los estantes llenos de libros no eran solo papel y tinta, eran el refugio donde podía encontrar algo que lo ayudara a luchar. Encontró una pequeña sección de leyes y, sin pensarlo más, comenzó a leer. Pasaron horas y horas. La mañana se convirtió en tarde y la tarde en noche. Juan estaba absorto en los libros de derecho, buscando algo que pudiera usar en su defensa. Aunque todo le resultaba un poco complicado, algo en su interior le decía que no podía rendirse. La vida de su madre, su futuro, todo dependía de lo que pudiera hacer en ese juicio. Fue entonces cuando encontró una frase que lo iluminó: la carga de la prueba. En ese momento, entendió que no era él quien tenía que demostrar su inocencia, sino que tenía que ser la acusación quien debía probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Algo tan simple, pero tan poderoso. El sistema judicial no podía simplemente culpar a alguien sin pruebas suficientes. Y esa era la clave. A medida que leía, Juan comenzó a hacer conexiones. La prueba de seguridad que lo implicaba en el robo no era concluyente. El vídeo era borroso y él no se veía claramente. De hecho, nunca se había detenido cerca de la tienda. Recordó que el sospechoso había sido descrito como una persona alta, mucho más alta que él. ¿Cómo podían acusarlo si no cumplía con las características físicas del sospechoso? Con renovada determinación, Juan se levantó de la mesa, decidido a seguir su instinto. Sabía que no podría depender de su abogado, ni de nadie más. Estaba solo en esto. Pero ahora entendía que tenía las herramientas para luchar. Estaba listo para enfrentarse a la acusación con todo lo que tenía. Y aunque la batalla sería difícil, algo dentro de él le decía que no podía rendirse. El día del juicio llegó más rápido de lo que Juan hubiera querido. Se encontraba en la sala de tribunal, sentado junto a su abogado, Carlos Delgado, quien parecía más preocupado por sus papeles que por el caso de su cliente. Juan miraba al frente, a los ojos del sargento Cordero, el hombre que lo había arrestado, quien ahora estaba en el estrado como testigo. El policía parecía confiado, su postura rígida y su rostro impasible. Pero Juan sabía algo que Cordero no sabía: él tenía una carta en la manga. La sala estaba llena de tensión. El aire pesado, casi como si todos supieran que el destino de Juan estaba por decidirse. La fiscal, una mujer con una mirada fría y calculadora, presentó las pruebas contra él: el vídeo de seguridad, borroso y difícil de discernir, que mostraba a una figura encapuchada corriendo hacia la tienda. El acusado fue visto cerca del lugar del robo. Su presencia en la escena, junto con la descripción proporcionada por testigos, lo vincula directamente al crimen, afirmó la fiscal con voz firme. Juan sintió que el estómago se le encogía, pero no podía dejarse llevar por el miedo. Sabía que el vídeo no era suficiente. Tenía que hacer que la verdad saliera a la luz. Miró a su abogado, quien seguía sin mostrar mucha emoción. Carlos Delgado ni siquiera había cuestionado la evidencia de la fiscal. Pero eso no importaba. Juan iba a hablar por sí mismo. Se levantó de su asiento y, con firmeza, pidió permiso al juez para hacer una declaración. Los murmullos en la sala cesaron cuando el juez asintió. Juan caminó hacia el estrado, sintiendo que todos los ojos lo observaban, pero no se detuvo. Había llegado el momento. «Su señoría», comenzó,
Su voz no tembló. El vídeo que han mostrado no prueba nada. La figura en el vídeo podría ser cualquiera. De hecho, yo no soy esa persona. La sala se llenó de susurros. Me gustaría hacer una pregunta al sargento Cordero, continuó, mirando directamente al oficial, que parecía sorprendido por la valentía de Juan. ¿Cuánto mido, sargento?, preguntó, provocando una pausa incómoda en la sala. Cordero vaciló por un segundo, pero finalmente respondió, no lo sé. Juan no perdió el ritmo. Soy 1,63 metros de altura. El sospechoso del vídeo, según la descripción, mide aproximadamente 1,8 metros. ¿Cómo puede ser que yo, siendo más bajo, sea la misma persona que aparece en ese vídeo? La fiscal frunció el ceño, pero no pudo contrarrestar el argumento de Juan. El sargento Cordero no respondió de inmediato. Su rostro se endureció y la sala quedó en un tenso silencio. Juan sabía que esto era solo el comienzo. El mayor desafío aún estaba por llegar. Tenía que seguir presionando para demostrar que su acusación era un error, que todo lo que estaban diciendo era una mentira construida sobre suposiciones. Pero por primera vez desde que había sido arrestado, sintió que tenía el control de la situación. El murmullo de la sala desapareció cuando el juez se inclinó hacia adelante. El peso de la decisión final estaba sobre él, y Juan lo podía sentir en cada fibra de su ser. Los minutos se estiraron como horas mientras el juez repasaba los detalles del caso. La tensión era palpable. Juan miraba a su madre, Carmen, que estaba sentada detrás de él. Sus ojos se encontraban, y en ellos podía ver el miedo, la esperanza y, sobre todo, la fe inquebrantable que ella tenía en él. Finalmente, el juez habló, su voz grave y clara. Después de revisar la evidencia y considerar la nueva información presentada, este tribunal declara al acusado no culpable de los cargos de robo. El alivio recorrió el cuerpo de Juan como una oleada de calor. Un nudo que había estado apretado en su pecho durante días, semanas, meses, se deshizo. Pero no hubo celebraciones ni gritos de victoria. Solo silencio. La realidad de lo que acababa de suceder empezó a calar en él. Había ganado, sí, pero no sin sacrificios. La lucha no terminaba allí. El juez continuó. Además, debido a las irregularidades en el caso y el testimonio del acusado, ordeno que se abra una investigación interna sobre la conducta del sargento Ignacio Cordero. El rostro de Cordero se puso rojo de furia, pero no dijo una palabra. Juan miró al policía, pero no vio al hombre que lo había arrestado con tanta crueldad. En su lugar, vio a un hombre derrotado, impotente, atrapado por su propio abuso de poder. Y por primera vez, Juan sintió que había hecho algo importante, no solo por él, sino por todos los que alguna vez habían sido víctimas de un sistema que fallaba. Cuando la sala se vació, Juan y Carmen salieron al pasillo. La prensa se agolpaba a la salida, cámaras y micrófonos apuntando a su rostro. Los reporteros lo rodeaban, preguntando sobre su experiencia, sobre lo que sentía al ser liberado. Pero Juan, aunque aliviado, no estaba dispuesto a ofrecer respuestas fáciles. Con la mano de su madre firme sobre su hombro, miró a las cámaras. No debería haber tenido que probar mi inocencia, dijo, y las palabras resonaron en el aire. El silencio se apoderó de la sala y las palabras de Juan flotaron en el espacio. Había algo mucho más grande que su caso personal. Había algo podrido en el sistema que necesitaba ser señalado. Mientras caminaban hacia su coche, uno de los periodistas lo detuvo. ¿Qué hará ahora? Juan se detuvo, pensativo. Voy a asegurarme de que otros no pasen por lo mismo. Si no luchamos, ¿quién lo hará? Esa tarde, mientras conducían de regreso a casa, Juan miró por la ventana. El cielo estaba despejado, el aire más fresco, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Pero sabía que la lucha no terminaba allí. El sistema seguía intacto, y había más personas que necesitaban ayuda. El camino hacia la verdadera justicia era largo, pero Juan no estaba dispuesto a rendirse. Y entonces, en ese momento, hizo una promesa silenciosa: lucharía por todos aquellos que no tuvieran voz.